alcalde de la ciudad de Elda, que es Rubén Alfaro, pues es una persona normal y corriente, como bien decías, descendiente de hijo de trabajadores del calzado y bueno, pues de una familia trabajadora que ha intentado inculcarle pues, los valores que cualquier familia trabajadora de nuestra ciudad o de nuestra comarca pues, le inculca a sus hijos, que es la cultura del esfuerzo, la cultura de aprovechar aquellas herramientas que ni tus padres ni tus abuelos pudieron tener y bueno, pues el hacer las cosas lo mejor posible cara a labrarte un futuro. A partir de ahí, pues a mí me entró el gusanillo de la política y bueno, pues con esa visión por parte de la formación o la educación por parte de mis padres de ser una persona humilde y accesible y preocupada por su entorno, pues bueno, pues eso se unió a la política y al final pues estoy aquí, ¿no? De servidor público, que creo que es como una droga, si se puede permitir la expresión, que nunca me he quitado encima y de ayudar a toda aquella gente que siempre me ha pedido estar con ellos. Yo creo que se ha producido ese cambio porque yo creo que el canal entre la política y la ciudadanía en estos últimos años se había roto, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido unos tiempos muy convulsos de una profunda crisis económica. Esa crisis económica se ha reflejado también en una crisis de valores dentro de la propia sociedad y la sociedad ha respondido ante eso, ¿no? Identificaba naturalmente esa crisis económica y también de valores al principal partido que estaba en aquel momento, hasta antes de las elecciones, con un poder absoluto casi en toda España, que era el Partido Popular, y naturalmente las formas que se estaba relacionando con la sociedad y con los ciudadanos, la política de derechas, el Partido Popular, pues yo creo que eso bloquea el canal de comunicación entre el político y el ciudadano pues, ve otras oportunidades y ve otras posibilidades. De hecho, creo que no solamente el cambio, sino el cambio con muchísima más pluralidad, como en el caso también de Elda. Sí, bueno, ahora mismo el gobierno municipal estamos en una coalición de Compromís y el Partido Socialista, que sumamos 11 concejales de los 25, y bueno, pues aún faltarían 2 concejales para esa mayoría absoluta de los 13 que compone el Pleno. Aún así, pues bueno, en la oposición, que de momento está siendo una oposición, bajo mi punto de vista, a grandes rasgos constructiva, pues siempre encuentras puntos de apoyo con grupos de la oposición que no están en el gobierno, pero que entienden ciertos cambios que tienes que meter dentro de las dinámicas de los municipios, básicamente, como decíamos, basados en el cambio progresista que se ha querido inculcar en diferentes municipios, pero particularmente en el Elda, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con vosotros, o sea, creo que es fundamental que la pluralidad hace más riqueza y las cosas, aunque parezca que puedan salir más despacio, pero salen más sosegadas y con una visión más crítica, quizá, o estoy convencido, más preparadas para servir a la sociedad, que en definitiva es para lo que estamos aquí los representantes públicos. Más que renunciar, bueno, yo creo que es más construir, ¿no? Porque eso es la política, ¿no? La política es, no puedes salirte tú siempre con la tuya, ¿no? Creo que no debería ser así, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que rebobino y pongo al principio, la mayoría absoluta gestionada por el Partido Popular produce que se rompa el lazo con los propios ciudadanos en la relación que tienen del político y el ciudadano, ¿no? Pero ¿cómo ha quedado el pacto de gobierno? Pues el pacto de gobierno ha quedado pues, basado en un gobierno de izquierdas, un gobierno que trabaje por ayudar a encontrar empleo a muchas de las personas que en nuestra ciudad lo necesitan, que ese empleo lo proponga desde un punto de vista diferente a lo que ha fracasado hasta ahora, intentar hacerlo de forma diferente, aunque es cierto que hay una base que tenemos que seguir manteniendo, una base de empleo industrial y de empleo del sector de servicios y bueno, que viene con la estructura de la sociedad económica, pero también tenemos que buscar nuevos nichos de empleo y nuevas formas de empleo o autoempleo para el futuro de nuestra sociedad, y ahí queremos, tanto Compromís como el Partido Socialista, buscar.
Luego, otra de las cuestiones fundamentales es la transparencia. Creo que el eje de políticas de transparencia es fundamental, como decía, pues para que el ciudadano conozca absolutamente todo lo que ocurre en nuestro ayuntamiento de una manera accesible, entendible y cercana, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si tú en tu asociación festera o en tu asociación de vecinos o en tu asociación ecológica puedes saber todas las cuentas de la asociación de una manera sencilla porque el tesorero te las explica, a veces una pregunta que nos hacemos es cómo no es posible que de esta información no la podamos sacar de una manera accesible de las diferentes administraciones públicas, no con un memorándum de papeles y de números, pero sí que bueno, pues el ayuntamiento se gasta ese porcentaje en esto, en lo otro, en lo de más allá, transparencia, claridad. Y luego también la tercera pata es luchar contra desde nuestras manos y hasta donde llegan las competencias municipales, en eliminar las desigualdades que en nuestro mundo se están acometiendo. Es cierto que somos un gobierno municipal y que tenemos unas limitaciones, pero bueno, por lo menos que la filosofía del equipo de gobierno sea en la toma de decisiones esté presente el ir encaminándose hacia la lucha contra las desigualdades, que lamentablemente en nuestro país o en nuestro mundo pues cada día son más mayores, y la diferencia entre la gente que más tiene y la que menos tiene cada día es mayor, con lo cual pues bueno, que no nos falte a nivel municipal pues garantizar el acceso de una manera popular o equilibrada o con los niños, por ejemplo, a la cultura, al deporte, a la educación, al ocio, al estar en la calle, al relacionarte con los vecinos, y esa forma creo que es importante para nuestra sociedad, de que desde nuestras limitaciones competenciales trabajemos lo máximo posible en esa lucha contra las desigualdades. Yo creo que esos tres puntos de vista son los que podrían resumir el pacto de gobierno entre Compromís y el Partido Socialista. Sí, yo lo que he notado es que, por lo menos lo que me transmite la sociedad eldense es que bueno, pues tienen un ayuntamiento pues más cercano, más con los pies en la calle, más escuchando a los vecinos, que algunas de las reivindicaciones las puedes contestar y otras pues en 100 días no es difícil, ¿no? Yo creo que bueno, intento ser lo más escrupuloso posible a la hora de la atención con los vecinos, ¿no? Y eso pues limita mucho el tiempo del día, dedicarte a otras gestiones, pero creo que a la gente tenemos que escucharla para recuperar la confianza del ciudadano en la política, de que detrás de un ayuntamiento hay gente o habemos vecinos como ellos que sacamos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a que la ciudad avance. Bueno, también en el tema de la lucha contra las desigualdades, pues bueno, los primeros días, las primeras decisiones fueron por garantizar que ningún niño fuera a clase, o sea, ningún niño estuviera en verano sin acceso a las comidas. También nos garantizamos que ningún niño empezara el curso sin libros de texto, ningún niño ni niña. También pudimos poner en marcha con limitaciones presupuestarias, porque bueno, pues las arcas no las encontramos como nos hubiera gustado, con una ejecución del presupuesto a mes de junio. Me parece que la ejecución estaba a mes de diciembre, ¿no? Casi. Y sí que pudimos organizar alguna actividad cultural en los diferentes barrios de nuestra ciudad, recuperar las actividades veraniegas en los barrios de la ciudad también era un objetivo, que son detalles que pueden dar como pinceladas, pero aún, por ejemplo, queda un trecho importante que tenemos que trabajar el equipo de gobierno con respecto a lo que le decía, al tema de trabajar por el empleo, al trabajar por nuestro sistema productivo. La transparencia también, cuando llegamos, pues estaba casi en los departamentos municipales, estaba apenas inédita a desarrollar, ¿no? Pues todos los departamentos municipales ahora mismo se encuentran pues trabajando en poner lo antes posible todos esos documentos y todos esos números que necesitan los vecinos, acceder a ellos, y en breve tenemos en marcha el portal de transparencia para tener normalizada pues una de las patas de ese pacto de gobierno. El presupuesto actual que tenemos ahora está alrededor de 38 millones de euros, quizá un pelín menos. No creo que se cambie mucho la estructura de esos números.
Sí que es cierto que tienen que haber cambios, ¿no? Porque en el presupuesto anterior habían más de 1,5 millones de euros de inversión en la famosa remodelación de la Plaza Castelar en nuestra ciudad. Esa inversión tiene que ir cambiada en una parte porque tenemos un compromiso de pago con una agrupación urbanística que en 2016 tenemos que hacer frente a esos 800.000 euros de un compromiso de pago, pero sí que el resto de inversiones que queden van a ir muy enfocadas a arreglos en los barrios, a arreglos en colegios públicos que también son necesarios y arreglos en pequeños detalles, que es lo que tanto PSOE como Compromís en sus campañas, en sus programas electorales hablamos de trabajar por aquellos pequeños detalles que están 40 años sin tocarse, que en obras faraónicas, que creo que el tiempo de eso pasó. Y presupuestos participativos, yo más que presupuestos participativos sí que de momento en lo que estamos aterrizando sí que hay una idea para poner en marcha, que sí que las inversiones o las mejoras que se tienen que producir en los barrios, sí que sean los propios vecinos los que identifiquen la prioridad de esas inversiones, más allá de ir a un paso más allá y que en próximos años podamos darle más participación a los vecinos, garantista naturalmente, porque la participación tiene que ser garantista, y que se puedan decidir alguna cuestión más, pero sobre todo al principio, que es lo que yo creo que notábamos mucho en la ciudad después de aquella remodelación de la Plaza Castelar, es que en muchos barrios habían mejoras que había que acometer y que incluso los vecinos también pedían que se identificaran la importancia de esas mejoras, qué es lo que primero tenemos que acometer, si la iluminación, el asfaltado o aquella acera que está 35 años que está sin cambiar. Sí, bueno, nosotros venimos, es cierto que el plan de pago a proveedores que se aprobó en la pasada legislatura y que se impulsó, fue una medida que impulsó el Gobierno central y que tuvo pues, diferentes visiones críticas y de apoyo por los diferentes grupos políticos. Bueno, yo creo que sí que lo que hizo fue mejorar la capacidad de liquidez que tienen las administraciones locales, ¿no? En algunos ayuntamientos pues fue capaz de ese préstamo de pago a proveedores fue capaz casi de que no se tuviera que cerrar algunos de los ayuntamientos de nuestro país. En nuestra ciudad no estábamos tan mal, naturalmente, pero sí que había una deuda importante y un retraso. Y hoy en día los últimos datos que tenemos desde la intervención, desde la tesorería, cómo se está pagando, estamos pagando en torno a unos 40-45 días de periodo de pago, o sea que estamos unos datos que nada tienen que ver con datos de hace 5 o 6 años donde se eternizaban las facturas y cuando las pymes trabajaban para los ayuntamientos, bueno, pues era un calvario porque no sabían ni cuándo iban a cobrar. Claro, yo estoy convencido, comparto plenamente el análisis. No es una cosa fácil, porque no es una cosa fácil, ni es una cosa que solo los políticos somos capaces de dar con la clave de bóveda. Esto tenemos que hacerlo con la sociedad y con los empresarios y con los emprendedores y con aquellas personas que tienen proyectos encima de la mesa que son innovadores, y desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer es ponerle las mínimas trabas posibles y naturalmente apoyarles en la toma de decisiones, de montar un negocio o montar un pequeño proyecto, ¿no? También creo que es importante que el ayuntamiento haga una labor de asesoramiento y utilicemos, en este caso, por ejemplo, nuestro Instituto de Desarrollo Local, IDELSA, y los agentes de desarrollo local los utilicemos para que aquella persona que tiene un proyecto de montar un negocio, a veces no tiene el proyecto, tiene una buena idea, pero no la sabe encajar bien, ¿no? Y entonces creo que también la propia administración lo que tenemos que aspirar es con los números, a cómo tenemos el sistema productivo de nuestra ciudad, pues donde tenemos las carencias, y cuando hay una persona emprendedora o cuando hay una persona con ganas de montar un negocio, de buscar un autoempleo, a lo mejor elige un sector en el que sabemos desde la propia número de la administración que puede fracasar en poco tiempo, y sin embargo hay otro sector que si se encarrila por ahí
puede tener triunfo, ¿no? Y aunque dice, bueno, pero es que quiero lo otro, ya, pero es que el otro puede ser que en 6 meses tengas un problema, ¿no? Y aquí puede estar más libre porque la ciudad o la comarca pues necesita este tipo de nichos de empleo, ¿no? Creo que ahí la administración tiene que ser muy dinámica y también el propio emprendedor, entre comillas, no dejarse asesorar, sino que también tenga la información que desde los ayuntamientos o las administraciones públicas, también como el SERVEF o la Generalitat Valenciana, que tienen mucho que hablar en esto, pues sepa dónde tenemos nuestras debilidades y encarrilar los proyectos de empleo, de autoempleo, encarrilarlos por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas por escribir en esto. Nuestro país ha tenido una gran crisis por culpa de estar basado en un modelo económico basado en la construcción, particularmente en la Comunidad Valenciana, y creo que, bueno, dentro de esta, no sé, de esta cuestión más yerma, todo lo que tenemos que ir es a partir de crecer, ¿no? Y creo que ahí tenemos muchas cosas que escribir, todos juntos, la administración y también la propia sociedad, los empresarios y el sector productivo. No, ahí, por ejemplo, en IDELSA, que es el Instituto de Desarrollo Local, que es un organismo autónomo y es el que está formado para, pues bueno, para el asesoramiento del desarrollo local y de una agencia de desarrollo local, eso naturalmente tenemos que seguir impulsándolo como no puede ser de otra manera y bueno, pues meterlo en el tambor de la lavadora y a ver qué cosas salen nuevas, ¿no? Y que esté en permanente dinamismo. Luego tenemos otra empresa municipal de urbanizaciones, que es Emudesa, que es la que gestiona el parque de viviendas de alquiler, que bueno, pues está ahora mismo también en una profunda reflexión sobre el acceso a la vivienda social, el acceso a la vivienda de personas con necesidades y también en poder utilizarla como un instrumento para en aquellos barrios donde nos interesa por parte municipal y por parte de lo público actuar, que sean los promotores de esa regeneración de los barrios, porque en algunas ocasiones no encuentras el promotor privado que en algunos de nuestros barrios quiera invertir o quiera promocionar para regenerarlos, ¿no? Eso también es una reflexión que estamos haciendo. Y bueno, la empresa municipal de información, pues bueno, esto es una patata caliente ya que está muy caliente cuando tomamos posesión la nueva corporación. Es una empresa que ya está abocada ya al cierre legal porque había entrado en pérdidas hace 1 año y medio, estábamos hablando de diciembre de 2013, un poco hace más tiempo, casi 2 años. Y bueno, que en aquel momento el equipo de gobierno tuvo un tiempo para hacer un plan de saneamiento de la propia empresa y no lo hizo. Entonces, automáticamente la empresa entró en esas pérdidas y la legislación pues, nos obliga a cerrarla. Creo que es una triste noticia porque se cierra un medio de comunicación, lo primero, y un medio de comunicación público. Aquí también, bueno, pues durante toda la entrevista he sido bastante elegante, por si de alguna forma, ¿no? Pero creo que el modelo de gestión de los medios de comunicación público por parte del Partido Popular ha sido desastroso y los ha reventado. Y tenemos ejemplos como Canal Nou, tenemos ejemplos como Telemadrid, tenemos ejemplos como aquí Vivir en Elda o Televivir o la empresa, perdón, Radio Vivir o la empresa municipal de información, que con un carácter sectario, perseguidor a los que no opinan como tú y de no darle voz a toda la sociedad, pues al final se convierte en un medio de comunicación minoritario al servicio del régimen, si se me permite la expresión, y bueno, pues al final la propia sociedad que no es tonta, deja de seguir a ese medio de comunicación, aunque es público y se paga con dinero de los impuestos de todos, porque resta total credibilidad a lo que en él se dice, ¿no? Es una gestión lamentable por parte del Partido Popular de los medios de comunicación públicos. Va en su ADN y en su libro de cabecera, pero bueno, pues hemos llegado a esto. Yo creo que hay que lamentar esta situación y naturalmente el equipo de gobierno se ha hecho esta reflexión y aspira en un futuro a poder poner en marcha un medio de información que no tenga por qué estar compitiendo con medios de comunicación públicos, ni mucho privados, perdón, porque las personas que tienen medios de comunicación privados exponen su patrimonio, tienen que estar todo el día en la calle para defender su negocio, con su publicidad, etcétera, etcétera, y estamos en una sociedad de economía de mercado, pero sí que tiene que haber
una comunicación pública y una información pública que muchas veces no es atractiva para los medios de comunicación privado, pero que para los propios ayuntamientos sí que es importante tenerla para complementar en la cultura, en el deporte, en tener voz la gente que defiende y la gente que no defiende, los opositores y los gobernantes, y los colectivos que necesitan elevar la voz por alguna cuestión o lo que sea. Yo creo que eso es importante porque además genera más calidad democrática, que bueno, que aquí en nuestra comunidad autónoma pues hemos visto que con esos medios de comunicación públicos no ha sido así. Yo he dicho siempre que el comercio, o sea, que la ciudad no puede vivir sin comercio y el comercio no puede vivir sin ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la filosofía de este equipo de gobierno es potenciar el comercio de proximidad, potenciar los ejes comerciales que tiene la ciudad, tanto a nivel principal, que son los que generan más atracción a nivel comarcal, y que son nuestras calles comerciales, y luego también, por supuesto, también apoyarlos desde el punto de vista de los comercios más de barrio, y tener las garantías pues de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, de estar con ellos, de apoyarlos con campañas y de potenciar, como decía, ese comercio de proximidad que es el que hace grande una ciudad, ¿no? Ese comerciante que entras y conoces, te conoce a la familia, sabe quién eres y bueno, pues tienes un feedback importante. Ahí estaba, que ha sido en los últimos días en los medios de comunicación y nosotros, tanto el Partido Socialista como Compromís en nuestros programas electorales, pues no teníamos claro lo de un centro comercial en el Pepico Amat, y es una cuestión que el equipo de gobierno pues está renunciando a poner una gran superficie en el Pepico Amat, porque bueno, pues aparte de que no es viable y que hoy en día pues es muy complicado que otra gran superficie comercial en nuestra provincia, que está saturada de superficies comerciales de ese tipo, pueda funcionar, y eso también los propios propietarios del mercado que pudieran querer construir ahí un centro comercial, es muy difícil que lo hagan, pero sí que sobre todo apostando por el comercio de proximidad y por los comerciantes y las familias y las pequeñas y medianas empresas que se generan en torno al comercio. Ahí también es importante la tarea del mercado central, y que ahí pues Manuel Ibáñez, que es el concejal de mercados y de desarrollo económico, pues también pensamos que tiene que ser el mercado central, como mercado público, un eje en el que podemos hacer un polo de atracción en cuanto al comercio y en cuanto a la actividad económica en el centro de la ciudad, y que ponga en conexión los principales ejes comerciales que tenemos en Elda. Sí, las relaciones que tenemos ahora mismo con los trabajadores de la casa son muy buenas las relaciones, y es cierto que pues tenemos que trabajar pues para que también las reivindicaciones que ellos han tenido en estos últimos años podamos completarlas, ¿no? Es cierto que el trabajador público se debe al servicio público, y cobra porque los ciudadanos pagamos unos impuestos y queremos esos servicios. Es cierto que el político tiene que ayudar a la organización de todo el personal del ayuntamiento, pero de momento, tanto con los sindicatos como los diferentes trabajadores, hay una buena relación. Es cierto que tenemos que ir más allá y en determinados departamentos tener más coordinación y, como bien decía, inyectar más grasa para que el engranaje vaya mejor, ¿no? También es cierto que es un colectivo que en estos años de recortes ha sufrido recortes, ha sufrido congelación de salarios, ha sufrido otro tipo de recortes que han sufrido en sus carnes, y como trabajadores pues también tienen derecho a tener reconocidos ciertos derechos laborales, como tenemos todos, y que aunque yo sé que socialmente todo el mundo piensa que tienen muchos privilegios y que tienen muchas posibilidades, pero es cierto que cuando uno está dentro de esta casa hay cosas que hay que mejorarlas, y naturalmente cuanto más grasa haya en ese engranaje, me parece perfecto lo que decía, lo del engranaje, cuanto más grasa haya en ese engranaje, mejor funcionará la casa internamente y mejor servicio daremos fuera a los ciudadanos.
Yo creo que básicamente con el tema de los jóvenes el principal problema que tenemos es el paro juvenil, que está en el 50% del paro juvenil, y eso no es una cuestión únicamente municipal, porque esto tiene que haber una política autonómica, nacional, incluso es más, la política importante sea la europea, de que realmente hubieran unos programas europeos donde y fuéramos contra esa lacra del paro juvenil, que es aproximadamente el 50%. Eso limita también que los jóvenes puedan emanciparse y puedan iniciar un proyecto independiente de vida, y eso también hay que ponerlo encima de la mesa para que ellos pues puedan completarse como personas, y creo que la clave a grandes rasgos está ahí. Luego, naturalmente, los jóvenes, pues a nuestra ciudad lo que nos demandan es pues más acceso al ocio, más acceso al deporte, a la cultura, y yo creo que en los últimos años, pues como se ha dejado eso bastante de la mano de Dios, pues han tenido una pérdida de esa sintonía de pertenencia a la ciudad, porque parece ser que su ciudad no les daba nada, ¿no? Es cierto que tenemos que, como decía un poco al principio, ¿no?, cuidar bien ese estadio, que es el estadio del acceso al ocio, el acceso a la cultura, el acceso al deporte, el acceso a tu barrio, a tener actividades, a relacionarte con el resto de tu comunidad. Eso es muy importante, pero yo creo que donde está verdaderamente el problema importante, y ya hablo casi no como alcalde, sino como político, es en el paro juvenil y en las posibilidades de que la gente joven tenga un empleo y pueda emanciparse, que eso es a lo que aspira cualquier persona. Eso por un lado. Y luego los mayores, pues es cierto que también los mayores, yo recuerdo que en campaña electoral me reunía con ellos y también pedían eso, ¿no? Los mayores es un colectivo que cuando dejan de trabajar pues están ahí en el limbo, ¿no? Si se me permite la expresión, se ponen a cuidar nietos o a echar un cable a los hijos con los nietos, pero sí que es cierto que es un colectivo que cada día pide más cosas porque están en sus plenas facultades, ¿no? Y es cierto que hay que cuidar y hay que hacerle un plan integral para los mayores que no se reduzca solamente pues, a lo que históricamente hemos conocido, que es el hogar del pensionista, ¿no?, donde pues, se iba allí, sino que yo creo que tenemos que aspirar a poder dotarles de actividades, a poder dotarles de protagonismo, a poder dotarles de que participen de la vida pública con responsabilidades, porque desde el voluntariado, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que a mí me trasladaban algunos mayores de nuestra ciudad, que era el voluntariado, ¿no? Y claro, entonces en el voluntariado ellos pueden perfectamente ocupar sitios de ese voluntariado, perfectamente, y están en plenas facultades para hacerlo, ¿no? Yo creo que es buscar ciertos papeles que puedan cubrir y trabajar para que en su uso de sus plenas facultades puedan servir a la sociedad y verse como útiles, que es importantísimo. Sí, esta planificación está a lo largo del año y está realizada con los servicios sociales, que están muy encima en colaboración con los colegios. Además, las comunidades educativas están identificadas perfectamente quiénes son los que que pueden tener esta deficiencia, que como decía, de esas 3 comidas al día. Y sí que es cierto que me consta que por parte de los colegios y de los directores, la comunidad educativa y también los servicios sociales, pues se trabaja mucho en los comedores escolares para garantizar el acceso desde el desayuno hasta la comida, y en la ciudad eso de momento lo tenemos bastante bien controlado, de momento. Pero todo es mejorable, pero yo no conozco, ahora desde que yo soy alcalde, no conozco una situación alarmista en esto, ¿no? Lo tenemos bastante controlado, ¿eh? Y sobre todo también con la colaboración de las ONGs que están trabajando, tanto Cruz Roja como Cáritas, y como los Rotarios y Consignas Solidarias, diferentes asociaciones y ONGs que en nuestra ciudad ayudan para que eso no ocurra. Desde que yo estoy de alcalde, en desahucios no ha habido ningún desahucio, no se ha producido ningún desahucio en la ciudad. También es cierto que hemos encontrado situaciones de desalojos, que esto es ahora diferente, ¿no?, que es personas que ocupan una casa que no es de ellos y tienen orden de desalojo. Eso también lo hemos paralizado porque hubieron esas circunstancias que yo sepa, me ha ocurrido en 3 ocasiones,
y yo he podido mediar a través de los bancos y que paralizaran ese desalojo para que dieran tiempo a las familias para poder planificar pues un alquiler social o unas medidas para facilitarles que no se quedaran sin vivienda. Creo que esto no es una cuestión, yo creo que no es una cuestión de éxito de este alcalde, creo que es una cuestión de éxito social del cambio que ha habido en las elecciones municipales a nivel de toda España, ¿no? Claro, aquí no somos tontos, ¿no? Si las entidades bancarias estuvieron en un momento determinado apretando con el tema de los desahucios y bueno, parece ser que no tenían oposición del gobierno, parecía que tenían vía libre en sacar a la gente de sus casas, gente que tenía pues dos hijos y no tenía trabajo y que estaban demostrando que no tenían trabajo ni podían pagar su vivienda, etcétera, etcétera. Y luego finalmente pues toda esta presión de la plataforma antidesahucios y la pasividad del gobierno de la central y también ahí que los bancos se veían ya como los malos de la película, si se me permite la expresión, creo que después del cambio de las elecciones de mayo pues hay un mensaje social que no es que haya habido un referéndum ciudadano para decirle a los bancos os estáis pasando, ¿no? Sino que con el voto de las personas y viendo la pluralidad y viendo que la cantidad de cambios que han habido en los ayuntamientos, donde han ganado muchos de ellos los partidos que estaban en contra de los desahucios y que esto lo normalizáramos y que teníamos que sentarnos y que, bueno, que había que garantizar el acceso a la vivienda, yo creo que las entidades bancarias, como el que te han dicho, bueno, vamos a bajar un poquito la presión y vamos a ponernos a negociar, porque yo, ya le digo, en las 3 gestiones que he hecho he encontrado bastante reciprocidad y ahora mismo, por ejemplo, nosotros en el equipo de gobierno lo que estamos haciendo es hablar con los bancos de nuestra ciudad, a ver qué viviendas tienen vacías, cómo podemos disponerlas destinadas a un alquiler social, si están en condiciones para entrar o no, porque algunas no están en condiciones para entrar, si queremos que una familia entre en esas viviendas a vivir, cómo se puede reformar o adecuarla a vivir, ¿no? Unas condiciones mínimas dignas de vida, ¿no? Y luego también pues esas familias que van a pagar o qué opciones tienen, pues un alquiler social, un alquiler económico, alquiler con opción a compra dentro de unos años cuando esperemos todo que las cosas vayan un poquito mejor. Yo creo que en definitiva es normalizar esto, que yo creo que vivimos episodios bastante lamentables años atrás con el tema de sacar a la gente de sus casas, gente que abiertamente sabíamos que no podía pagarla y que no solucionábamos nada con sacarla de sus casas sabiendo que no podía pagarla. Entonces, a veces hemos generado, yo creo que una crisis social con esto que era evitable, porque la casa ahora la tienen vacía y está ahí y no sirve para nada. Porque una casa, cuando sirve, es cuando está llena de gente, si está vacía no sirve. Con el plan general, la filosofía del plan general la resumo, y esto también lo comparte, pues, como no podía ser de otra manera, la concejala de urbanismo, y es que el plan general que dejó preparado el Partido Popular era un plan general expansivo que se podía presentar perfectamente hace 15 años, y yo creo que la sociedad y el mundo y nuestro territorio ha cambiado mucho de hace 15 años ahora, ¿no? La filosofía del nuevo plan general que queremos impulsar es un plan general que apueste por la ciudad compacta, la ciudad sostenible, la ciudad, si se me permite la expresión, rentable en los servicios públicos. Y cuando digo rentable es que mantener los servicios públicos no te cueste una barbaridad, ¿no? Y que al final esos servicios públicos hay que mantenerlos en base a impuestos, ¿no? Y si tú haces una ciudad equivocada donde planteas una forma de vivienda expansiva, pues eso va a ser mucho más caro de mantener que si lo haces compacto. Y bueno, a nivel de inversión, tampoco es que no tengo yo una obra obsesionada, como esto también yo creo que es un poco la nueva política, ¿no? Porque siempre a un alcalde se le ha identificado con una obra identificativa de que yo esto lo hago sí o sí, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos en la ciudad es hacer una ciudad confortable, agradable, mantenida, y eso nos va a costar. Eso nos va a costar, y es lo que tenemos, tenerlo bien, tenerlo mantenido. Por ejemplo, tenemos el Parque del Río Vinalopó, que en los últimos años ha estado muy degradado. Ahí hay que meter
hay que meter dinero para ponerlo en marcha y hay que meter dinero para mantenerlo. Claro, y no es una obra faraónica porque eso no se va a ver o no se inaugura o no se corta una cinta y viene la banda de música, ¿no? Luego otras zonas de la ciudad, otros barrios que tienen dificultades, que tenemos que trabajar por su mantenimiento y en definitiva, pues bueno, si me dices una obra de alguna forma que al alcalde le preocupa es el Pepico Amand, ¿no? Que después de estar allí en 1000 debates sobre si centro comercial, si centro comercial no, aquello de la nueva Elda que vendía el Partido Popular que luego no fue, yo creo que ahí sí que son 25.000 metros cuadrados que se han quedado en el casco de la ciudad y que tenemos que darles una solución y yo creo que tiene que ir encaminada pues al ocio, al deporte, al esparcimiento y que sea un pulmón de la ciudad ahí en esa zona, contemplando naturalmente que hay también que mantenerlo, ¿no? Que es una vez que está uno en este despacho y como gestiona la ciudad, te das cuenta de que tienes que mantener y no solo es construir e inaugurar, sino que luego hay que mantener, ¿no? Pues yo el objetivo me lo pondría más en potenciar una ciudad agradable, confortable y con calidad de vida para sus ciudadanos. Sí, bueno, yo ahí he participado de las actividades de momento que han habido, sobre todo en las fiestas patronales de nuestra ciudad, con los patronos he participado en las procesiones, pero yo creo que ahí, mira, yo sí que debemos dar un paso más, ¿no? Y eso aquí sí que ya hablo ya como yo mismo, ¿no? O sea, como Rubén Alfaro, ¿no? Más que como alcalde, sí que es cierto que yo creo que todo el debate que generamos sobre el tema de la laicidad del Estado, con las procesiones o no las procesiones o símbolos religiosos o lo que sea, yo creo que yo lo apartaría ese debate y me iría más al tema de la educación, que es donde está la molla. Y en nuestro país, si queremos verdaderamente apostar por la laicidad, habrá un día que entrarse en la laicidad de la educación real y a partir de ahí luego todo irá rodado. Porque ahora lo que te puedes convertir, hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Y yo respeto a todo el mundo, yo no soy creyente ni soy, vamos, me considero, no sé, o ateo o agnóstico, yo es que no comparto nada con el tema religioso, pero yo entiendo que soy el representante de todos los ciudadanos y que hay ciudadanos que son creyentes en diferentes confesiones, también esto hay que advertirlo, no solamente en una, sino en diferentes confesiones. En nuestra ciudad hay diferentes confesiones y a todas hay que respetar, y si el alcalde va a ir a una, también tendrá que ir a las otras, naturalmente, por respeto, ¿no? Y que eso, pues, naturalmente, forma parte de la vida personal y privada de cada uno, de lo que quiera practicar. Ahora bien, el día que nuestro país entre en la educación con la laicidad, seremos un país laico. Mientras tanto, no lo seremos. Bueno, pues yo estoy muy orgulloso de que, bueno, desde mi partido se haya pensado en mi figura para protagonizar esta candidatura, que ha sido una candidatura de consenso de todos los partidos políticos del arco valenciano, y además que salió la candidatura por unanimidad, porque, bueno, fuimos capaces de conjugar una candidatura donde se representaran todas las sensibilidades que habían salido después de las elecciones locales. ¿Y qué es lo que puedo aportar? Pues bueno, yo creo que puedo aportar la política municipal desde una generación que estamos ahora protagonizando muchos cambios en nuestro país. No una generación física, sino una generación política, ¿no? De otra forma de ver la política, ¿no? Porque hay alcaldes que son mayores o veteranos, pero si te descuidas son más modernos que otros que son más jóvenes, ¿no? Sobre todo modernos en la forma de la relación que tienen que tener los ciudadanos con la política en los municipios. Los municipios somos la primera puerta a la que llama el ciudadano. El ciudadano no ya va a la Moncloa, ni va a la Plaza Manises, a la calle Caballeros, a la Generalitat, va al ayuntamiento. Y lo que necesitamos los ayuntamientos es tener herramientas para contestarle a esos ciudadanos de la mejor manera posible. Naturalmente no podemos tener un ámbito competencial increíble, pero sí que necesitamos herramientas, necesitamos financiación. Por ejemplo, yo creo que en nuestro país hay que hacer ya una reflexión profunda sobre los tributos locales, unos tributos que vienen desde hace 25 o 30 años sin tocar.
y tienes sota, caballo y rey, y es que no te puedes salir de un marco, y naturalmente la realidad de los municipios desde que se aprobó la ley reguladora de bases del régimen local hace casi 30 años y luego también se desarrolló la ley de haciendas locales hace también casi 30 años, la realidad de muchos municipios ha cambiado. Tenemos municipios turísticos, tenemos municipios eminentemente turísticos, eminentemente industriales, eminentemente rurales, eminentemente de diferentes especialidades, y necesitamos que desde el Estado se nos dé una capacidad de diferentes tipos de tributos para adecuarlos a lo que son nuestros municipios, ¿no? Porque luego esto es como todo, a la hora de recaudar, pues todo es magnífico, entre comillas. Esto, si me escuchan los ciudadanos, se van a cabrear, ¿no? Pero a la hora de recaudar es todo magnífico. Luego va a unas instancias que son autonómicas y son nacionales, pero luego cuando tienen que devolverte el dinero que aportan tus ciudadanos, ya empieza bien el tiro de la rebaja, ¿no? Y entonces, bueno, hay conceptos de solidaridad que a veces no se cumplen, y por eso tenemos ahora mismo en nuestro país la discusión abierta que tenemos con la financiación autonómica, que unos aportan más que otros, que unos porque por aquí y otros porque por allá y otros porque nuestros programas. Yo creo que si fuéramos capaces de que los municipios nos dieran una más libertad dentro de la autonomía municipal que nos tienen que respetar, nos dieran más autonomía local, nos dieran más capacidad competencial en lo que sabemos hacer y nos dejaran una capacidad de mejor financiación, seguramente haremos un mejor servicio público. Yo el otro día, por ejemplo, hablaba, pues chico, a nivel de no todos los municipios tienen unos impactos ambientales iguales. Deberíamos de darnos una capacidad de poder impulsar tributos contra la contaminación. Depende, si tú vives en un municipio de montaña, vives en un municipio evidentemente industrial, no va a ser lo mismo el impacto ambiental. Habrá que también, los ciudadanos que sufren más contaminación, pues esos sectores productivos que lo producen tienen que repercutir en que la sociedad gestione esa contaminación y haga acciones en contra de ella, ¿no? Sin embargo, un pueblo o un municipio de montaña, eso no lo va a tener, tendrá otros problemas, otra problemática. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión profunda en nuestro país sobre el municipalismo, y tienen que darnos más autonomía local y mayor capacidad en la gestión de los tributos locales. Es cierto que tenemos que apelar a las ilusiones, tenemos que apelar a las utopías, tenemos que apelar a tener un mundo mejor y a tener una sociedad mejor, pero eso hay que hacerlo desde el sentido común. No sé, es un poco, es difícil de encajar, pero creo que al final los avances tienen que ir por ahí, porque los avances tranquilos tienen que ir enfocados por ahí. Yo, por ejemplo, a lo mejor no sé si es el mejor caso, ¿no? Pero por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, yo creo que ahí hay aspiraciones de ilusión y de utopías y de hacer una cuestión más, no sé, de una vida mejor. Sin embargo, no está yendo eso por el sentido común. No sé si con esto a lo mejor entienden la filosofía de lo que digo yo. Yo creo que los catalanes pueden tener un espacio de mejor vida, de mejor sociedad, de mejor consecución de sus sueños, pero no de una manera disparada, como están planteándonos algunos con la independencia, sino pues con una manera de sentido común. Es cierto, hay que reconocer esas ilusiones, esos sueños, pero con un avance tranquilo y constante. Porque hay una cuestión, yo soy de izquierdas y he tenido mi parte revolucionaria, y la tengo también, y como mucha gente de la sociedad, pero hay otra parte de la sociedad que no comparte ese espíritu revolucionario con nosotros y no quiere hacer las cosas de una manera revolucionaria porque son más conservadores. Eso la propia izquierda, ahora ya hago autocrítica, tenemos también que asumirlo, ¿no? Tenemos que apelar a las utopías, pero hay una parte de la sociedad que esas cosas no se las cree o no las quiere hacer, o que son mucho más conservadoras, con lo cual el cambio que tenemos que hacer es un poco más tranquilo. Por eso quizá yo sea socialdemócrata y bueno, pues pueda tener esas críticas o no sé, o esa
no crítica, sino que bueno, tengo un perfil de un cambio tranquilo, de un cambio socialdemócrata, y naturalmente hoy en día pues, tenemos representantes públicos que quieren hacer las cosas pues, más de una manera más revolucionaria y más no sé, más drásticas, que a lo mejor también pueden llevar a una buena meta, pero que se van a encontrar con el rechazo de una parte que ese cambio tan drástico no lo comparten. Con lo cual, creo que, como dices tú, la filosofía del corazón, la cabeza, apelar a las ilusiones, las emociones y las utopías, tenemos también que gestionarlo desde el sentido común. No sé si te he explicado un poco la filosofía de lo que intento poner en mi blog. Sí, yo creo que ahí el resumen, yo creo que viene por ahí. Mira, me alegro que finalicemos con esta pregunta, porque todo eso que tú querías preguntar nos va a ser útil, si lo gestionamos bien, para volver a recuperar una identidad de ciudad y una identidad de comarca. Entonces, una de las patas de estas que decíamos del pacto de gobierno, que tiene que ser el acceso a la lucha contra las desigualdades, también tiene que ir encaminado a nivel de marketing de ciudad, si puedo utilizar la palabra marketing, a que recuperemos la identidad. Y la identidad no es que la recuperemos de que nos vayamos a una identidad de hace 40 años, sino que dibujemos nuestra propia identidad de futuro, tanto en Elda como en la comarca. Porque bueno, vivimos en una comarca donde ha estado mucho tiempo en crisis, vive en una crisis permanente, en una crisis del calzado, todo el Vinalopó estamos con el tema como decíamos, de la industria del calzado, que está siempre en crisis, y necesitamos recuperar la sintonía de identidad y construir una identidad nuestra. Esas áreas son fundamentales para construir una identidad de ciudad, como es la cultura, el deporte, la educación, el ocio, el turismo y todas esas áreas que además ahí sí que son de total organización local y municipal, que tenemos esas competencias y tenemos que desarrollarlas para que en base a esas actividades la gente diga, pues mira, es que en mi pueblo hacemos esto o somos así, o el deporte o la cultura o todo lo demás. Eso es importante, y que no dejemos. Yo creo que esas áreas que tú estabas comentando las hemos dejado mucho en el libre mercado. Bueno, quien quiera cultura, que se la pague. Quien se pueda pagar cultura, que se vaya al teatro. Quien se pueda pagar cultura, que se compre un disco, aunque tenga un IVA indecente. Yo creo que eso hay que revertirlo, ¿no? Y eso nos permitirá tener menos desigualdades y nos permitirá también tener más identidad de ciudad, que creo que hoy en día en Elda eso lo necesitamos.